Buenas noches, hermanos. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Lucas. Sí, van a abrir en Lucas, sí, también. Sí, no, obviamente no donde estamos en los domingos, pero también van a abrir en Lucas. Van a abrir, por favor, sus libros, sus Biblias. El libro de Lucas. En el capítulo 2. Como lo decía el pastor Javier, hoy tenemos una inmejorable oportunidad de hablar del Señor. Es una de las cosas más increíbles que se nos permite. Hoy todo el mundo, la mayoría del mundo, está celebrando una fiesta en el nombre de Jesús. Sin embargo, no lo han invitado a Él, por si no se han dado cuenta. La mayoría de la gente dice, vamos a celebrar la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús. Pero no lo invitan. No le compran regalos. Imagínense eso, estar en una fiesta donde la fiesta todo es alrededor, supuestamente se hace en el nombre de Él, pero realmente Él no está presente. Y eso es lo triste de la historia. Eso es lo triste que podemos decir que se ve o que se está notando actualmente. Y cuando hablo de esa tristeza lo digo porque es algo que se ha popularizado hasta el sol de hoy. Tenemos una generación de personas que sigue usando el nombre del Señor, pero sin buscar genuinamente en ninguna manera al Señor. Y eso es algo para nosotros, a la verdad, muy, que nos llena pues, de mucha tristeza. Por eso vamos al texto de Lucas, el capítulo 2, los versículos 8 en adelante. Lucas 2, 8. Para realmente comprender, cuando usted piensa en en un tiempo como el de hoy, muchas personas tienen conceptos en su cabeza, pero la verdad, ¿entendemos realmente lo que significa que Jesús haya nacido hace 2000 años? Es mucho más que un niño que nació en un pesebre. Es mucho más que cualquier cosa que nosotros imaginemos. Y que la mayor parte de la humanidad no lo comprenda, pues normal porque no lo conocen. Pero una persona que dice creer en el Señor debe tener clara la historia y entender realmente por qué Jesús vino y por qué nació y por qué para nosotros es un evento tan increíble y tan espectacular el nacimiento del Señor Jesucristo. Para eso vamos a usar Lucas 2:8 en adelante. Vamos a orar por un momento. Padre precioso, te damos gracias por esta noche. Gracias por este grupo de personas que nos está escuchando, Señor. Gracias por tu mano preciosa y maravillosa. Gracias por tu guía, por permitirnos una vez más estar aquí, Señor, en tu nombre. Porque si hay un día en el cual la gente te recuerda y usa tu nombre, es este. Por eso colocamos tu palabra delante tuyo. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una mente limpia. Quita todo aquello que es estorbo y ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como lo recordamos, recuerden que la historia es algo muy bonito y muy especial, que en aquellos días hubo un edicto desde el versículo 1 en adelante. Lucas narra la historia de cómo fue que Jesús de Nazaret no nació en Nazaret. ¿No sabían eso? Jesús de Nazaret no nació en Nazaret, nació en Belén. ¿Y por qué? Pues porque según la profecía, tenía que nacer. Y ahora, ¿cómo hace uno que está viviendo en Nazaret para que lo muevan y lo manden a Belén? Pues Dios usa lo que sea. Y la Biblia dice que usó un censo que promulgó Augusto César e hizo que todo el mundo fuera a censarse en el lugar donde había nacido. José había nacido allá y le tocaba irse a censar allá obligatorio. Y no importó que María estuviera como quién, bueno, como ciertas personas que conocemos que están a punto de dar a luz y así estaba ya, pero de un pelito. Ya, no importó eso, le dijeron, se va y se va, y lo hicieron ir. Y arrancó, como dice José, con María, su mujer, y fueron a Belén, conforme había dicho el emperador, Augusto César. Y él subió, y dice, a ese lugar, y llegaron los días del alumbramiento preciso cuando fue llegando. Y la Biblia dice que no encontraron un lugar, que llegaron a ese sitio y no lograron encontrar un lugar donde poder posar. En ese tiempo, como
Habían obviamente igual que hoy hostales, hoteles, lugares así, pero no encontraron un lugar y las personas a veces pensamos ese tipo viendo una mujer embarazada y mala gente. Él les ofreció lo que tenía. Dijo, tengo un establo, un lugar donde se guardan los animales. Ahora, que en ese lugar había vacas, gatos, bueyes y cosas así, la Biblia no dice que había todas esas cosas, ¿ok? No, la Biblia no dice eso. Que eso, pero la gente y la tradición le ha puesto muchas cosas. La tradición ha puesto que la vaca estaba mirando cómo nacía Jesús y bueno, eso suena interesante. Pero no, simplemente era un lugar, obviamente, donde se guardaban los animales. Si había paja, como todos los lugares donde se guardan los animales, no era un lugar muy higiénico para nacer, pero fue el lugar que Dios permitió que así fuera. Y el Rey del Universo nació en ese lugar. Y dice que dio a su hijo primogénito, o sea, el primero de varios, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había más en ese lugar, porque no había lugar para ellos en el mesón. La historia de la Navidad o lo del nacimiento de Jesús nos lleva a pensar una cantidad de cosas y a hacernos una cantidad de preguntas. O sea que José hizo de partera. José fue el partero de su esposa. No había nadie más. ¿Y cómo le cortó el cordón umbilical? José era carpintero con un serrucho. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hizo? Sí, porque él lo que sabía era manejar serruchos, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo cortó? ¿Fue con eso? ¿Y nació con la cara de quién? Esa es otra pregunta. Claro. Y dice que lo envolvió en pañales y básicamente lo que hizo fue un tabaco, porque así es como se envolvían los niños. Y el niño quedó como un tabaquito. Pero recuerden que ese niño no era cualquier niño. Era Dios hecho hombre. Así que María empezó a tener en sus brazos a Dios mismo. Ush, alzó a Dios. Usted dice, ush. Pero eso fue lo que pasó. Alzó a Dios, consintió a Dios, acarició a Dios. Un privilegio increíble, espectacular. Pero cuando Dios hace algo increíble, la Biblia muestra, cuando hace algo espectacular y cuando Dios lo quiere dar a conocer, la Biblia muestra que Dios hace cosas para que sea un evento gigante, grande, impresionante, como eventualmente lo fue. Había pastores, dice el versículo 8, ahora comenzamos el texto de Lucas 2:8, que guardaban las vigilias de la noche. Ser pastor de ovejas en ese tiempo no era una labor muy tenida en cuenta, era una labor donde muchos pastores eran despreciados, ellos no podían estar libremente en el templo. Entonces la gente que iba para el templo compraba sus ovejas en criaderos de ovejas. Belén era un lugar donde se criaban ovejas, donde se criaban corderos. Allí era un lugar para criar corderos. Y en ese lugar donde se criaban corderos nació el que llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como ya vimos, en esa región, alrededor de esos criaderos había muchos pastores. Había pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ser pastor en esa época significa tener un rebaño de animales y meterse detrás de unas murallitas. Significaba ponerse como una puerta en los animales. Por ejemplo, había unas murallas alticas, usted metía sus ovejas allá adentro. Todo era campo abierto, en el campo. No era que, voy allí a la finca de no sé quién. No, usted va por los montes, encuentra el campito, encuentra una muralla ahí y ve que tiene como una entradita. Usted mete sus ovejas ahí y usted se pone en la puerta. O sea, el pastor es la puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Así funciona. Y cuando estaban ahí los pastores, obviamente ya es muy de noche y ocurre algo increíble. Dice el texto. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y empezaron los fuegos artificiales celestiales, porque estos los hizo el Señor. Dice el texto de manera literal que se les presentó un ángel y la gloria del Señor los rodeó. Uy, wow. Para entender qué significa que la gloria del Señor, qué fue lo que realmente ocurrió, tenemos que entender qué significa la gloria del Señor.
La gloria del Señor significa las manifestaciones o las ocasiones en las cuales Dios se hace manifiesto, en las cuales Dios hace notar su presencia. Y lo hace notar, y a veces la gente, usted dice la gloria de Dios y usted piensa como en un humito, un humo que está rodeando ahí, pero no es un humo, es Dios mismo haciéndose notar en alguna forma, visible o no visible, pero haciéndose notar. Y así es como las personas logran percibir lo que nosotros llamamos la gloria de Dios. Esos pastores eran las personas menos improbables, o sea, las últimas personas que alguien pensaría que recibirían el anuncio del Señor de parte de Dios. Había líderes religiosos muy importantes en Jerusalén, pero ellos no recibieron el mensaje. ¿Y por qué? Y la verdad es porque, como ya lo vimos y lo hemos visto muchas veces, eran religiosos. El mensaje no llegó a gente religiosa, a gente que simplemente hace ritos y cree que con esos ritos está bien delante de Dios. Y Dios no quería eso y por lo tanto el mensaje no llegó a ellos. Estaba el rey Herodes. El mensaje tampoco le llegó al rey Herodes, que era la persona más importante que estaba allá. Porque uno, él despreciaba a los judíos y para Herodes era algo tan fuerte lo que pasó que él mandó matar los niños menores de 2 años porque dijo, él me viene a quitar el trono. O sea, Herodes era un tipo resentido, o sea, él tampoco merecía. Ellos se perdieron el nacimiento de Cristo. Ahora, y como los líderes religiosos no le enseñaron a la gente que había nacido el Mesías, porque aparecieron los famosos reyes, la gente llama a los reyes magos. ¿Cuántos eran? Gaspar, Melchor, Gasparín. Bueno, usted conoce los nombres mejor que yo. Tradición. No existen. O sea, no existen los nombres. No sabemos cuántos eran. Eran varios. Que traían oro, incienso, eso sí lo traían. Y traían esas cosas. Pero la verdad no tenemos ni idea cuántos eran. Podían ser 20. Podían ser 2. Eran de 2 para arriba. Ni idea. ¿Y qué vinieron a hacer? A anunciar. ¿Y qué fue el primer lugar donde fueron? Fueron donde el rey Herodes le dijeron, ha nacido el rey. Estamos buscando. ¿Dónde está para ir a adorarlo? Y Herodes dijo, vayan y averigüen, me cuentan. Literalmente fue lo que pasó. Ellos se dieron cuenta que Herodes no tenía buenas intenciones y sí averiguaron y encontraron al niño. Pero antes de que ellos llegaran, la Biblia habla específicamente de estos hombres que se llaman los pastores, que estaban al final de la escala social. Eran personas analfabetas y sin información teológica. Normalmente en la Biblia los pastores, los que cuidan las ovejas, muchos de estas personas eran poco confiables e indeseables. No podían cumplir con las regulaciones humanas. Ellos no podían ir al templo porque ellos no cumplían con el sábado, tenían que cuidar los animales y para ellos los judíos los mismos judíos despreciaban a esos pastores, pero les compraban los animales. Ahora la Biblia dice que el Señor decidió que esas personas que para el mundo eran insignificantes tenían que recibir el mensaje más grande de la historia. Estos hombres que estaban allí, cuando vamos a ver la escena nos vamos a dar cuenta que ellos entendieron lo poquito, y no eran personas letradas en teología, pero lo poquito que entendían, lograron saber que había pasado algo increíble. El texto nos dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, entonces, claro, ellos decían, faltan 5 para las 12. No, eso es el 31. Ya va a ser el 24 de diciembre. Ya Jesús va a nacer, supuestamente. No, Jesús no sabemos. La fecha del 24 de diciembre se colocó de manera arbitraria, si es que usted lo quiere ver en esa forma. La fecha del 24, Jesús probablemente nació en abril o mayo, porque los pastores cuando están vigilando y esas cosas, esos son los meses en que ellos están afuera precisamente guardando eso. No lo sabemos. Sin embargo, hace muchos años alguien colocó esa fecha para conmemorar el nacimiento de Cristo. Y está bien, aceptamos esta como fecha, pero cualquier día, recuerden, es para el Señor. A esos hombres insignificantes se les presentó un ángel del Señor. ¿Cuál de todos? ¿Fue Gaby o Miguel? Pues el ángel Gabriel o el ángel Miguel. Recuerde que Gabriel es un mensajero, Miguel es un guerrero en la Biblia. Gabriel le trae el mensaje a María, que vas a tener un hijo, algo muy chévere, algo muy bonito. Sin embargo, no sabemos cuál, pero llegó.
El asunto es que se le presentó a ellos, no se identificó el ángel, y inmediatamente dice que junto con la presencia, con la inesperada aparición del ángel, apareció algo que se llama la gloria del Señor. La gloria del Señor es que Dios hizo evidente su presencia. ¿Qué significa eso? Que Dios se hizo notar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se hizo visible su presencia? La Biblia dice que el lugar se rodeó de resplandor. Usted tiene que imaginarse que un sitio totalmente oscuro, porque era un sitio completamente oscuro, de un momento a otro como si hubieran prendido luces como estas, así, gigantes en el cielo. Una cosa muy, muy bonita. No es la primera vez en la Biblia que Dios se manifiesta de esa manera. O sea, no era raro que Dios usara una luz brillante para manifestarse. Está en los libros de Éxodo, Deuteronomio. Normalmente a veces había un ángel y resplandecía. Cuando era Jesús, resplandecía. Era una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, resplandecía. Está en Deuteronomio, está en Crónicas también. Cuando llegó el Señor al templo, dice que la gloria y la luz llegaron a ese templo y ese asunto creció de una manera impresionante. Está en los Salmos, en Abacú, en Apocalipsis, y todas las veces se muestra la luz como una forma en la que Dios expresa su presencia en ese lugar. De una manera muy bonita. Y entonces los pastores les pasó lo único que le puede pasar a uno. Si le pasara a usted lo mismo, ¿qué haría? Usted diría, ¡ay, qué felicidad! Dame un autógrafo, Gaby, o alguna vez así. No. ¿Uno qué haría? Se asustaría mucho. Terror que usted en mitad de la noche, semejante aparición, un ángel, usted lo ve, una luz, un resplandor. Pues la Biblia dice que se llenaron de gran temor, porque estaban viendo algo que nunca habían visto. Estaban experimentando la presencia del Santo Dios. Y cuando uno está delante de Dios hay una cosa que la Biblia señala. ¿Cómo se siente uno cuando uno se está acercando a Dios? Uno siente temor porque uno dice, yo soy sucio, Él es limpio. Él es totalmente transparente, Él es pureza. Y yo sé que soy un pecador. Y ese es el temor a los cuales se refiere. Un susto. Y en la Biblia muchas personas cuando se encontraban con la presencia de Dios en alguna manera dijeron, por ejemplo, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Otro dijo, cuando se encontró con un ángel y vieron la gloria de Dios, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow. Por eso el ángel, la primera frase que le dice de manera inmediata en el siguiente versículo, le dice es no temáis. Dice acá, el ángel les dijo, versículo número 10, el ángel le dijo, no temáis porque hoy dois nuevas de salvación. Y entonces el ángel les dice, tranquilos, calma, no teman. Yo sé que obviamente es muy duro ese momento, pero dice, no teman. Dice, ojo, recuerden que antes de aquí ya el ángel se le había aparecido a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se le había aparecido a María también, y había sido el ángel Gabriel. Y el ángel aparece, y cuando aparece la gente se aterra, obviamente. Entre temor de Jehová, recuerden, es el principio de la sabiduría. Si usted se encuentra con Dios de frente o con un ángel y usted decirle, hola, ¿cómo? Pues eso, seguramente nos va a sorprender la gloria, la presencia de Dios es algo increíble. También los pastores no debían temer, porque el ángel traía la mejor noticia de la historia. Y aquí es donde comienza algo muy importante para nosotros. La palabra que utilizan ahí en el libro de Lucas, cuando dice, os he traído buenas nuevas, significa la palabra evangelio. Os he traído el evangelio. La palabra evangelio traduce buenas nuevas o buenas noticias. Y dice que el ángel dice, vengo a traerles unas noticias únicas, increíbles. Y vengo a proclamarlas, dice acá, noticias que deben producir en el corazón de ustedes, de los pastores en ese momento, y en nosotros ahora, gran gozo o sumo gozo, como lo dice el texto. ¿Y qué significa gran gozo? Un gozo que nadie te lo puede quitar, una cosa que es muy grande cuando la comprendes, cuando la entiendes. Si no la entiendes, simplemente te va a parecer un hecho chévere, eso que pasó, espectacular. Pero cuando la comprendes en lo que realmente significa, que es lo que vamos a explicar,
uno tiene que decir que tiene que producir en nosotros una cosa que es difícil, es increíble que eso haya sido de esa manera. Es un gozo que en la Biblia se conoce con un nombre, se llama inefable y glorioso. Inefable y glorioso. Ahora, esa noticia o esas buenas noticias, dice en el versículo número 10, nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La salvación o las buenas noticias que traía el ángel eran no solamente para los judíos. Los judíos en esa época pensaban que las noticias o todo lo que tenía que ver con Dios solamente pertenecía a ellos. Pero resulta que Dios les dice muy claramente, y en este texto a través del ángel, que no solamente es para ellos. Ellos tenían una frase, y la tienen todavía, la salvación es de los judíos. Y la Biblia dice, sí, la salvación es de los judíos porque a través de Cristo llegó la salvación que es judío. Pero la Biblia también dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando pasó eso, lo que los judíos no hicieron de abrir el evangelio a todo el mundo, la Biblia dice que entonces el Señor empezó a hablar a través de los otros pueblos y los otros pueblos se volvieron testigos. Esos otros pueblos son los pueblos gentiles, los que no son judíos, o sea, nosotros. Pero cuando nace Jesús viene la parte interesante. Esas buenas nuevas, ¿por qué son tan importantes? Nuevas que serán para todo el pueblo, no solamente para un grupo específico de personas. Desde antes que naciera Jesús, Dios dijo claramente a través de profetas y a través de los ángeles, ¿para qué vino Jesús? Si yo le preguntara a usted hoy, ¿para qué vino Jesús? ¿Usted qué contestaría? Y seguramente algunos dirían, bueno, es que Él es el Salvador del mundo. Bueno, esa es una buena respuesta, pero la vaina es, ¿de qué lo salvó? Porque es que uno se puede salvar de un accidente, de una indigestión en estos tiempos, de una indigestión, que es una cosa pesada. Se puede salvar de alguna cosa, no sé, de que alguien me quiera hacer daño. Y toca entender de qué nos salvó. Y esa es la parte que toca tener clarísima a nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice, vamos a Lucas 2:30, pasó algo interesante. En Lucas 2:30 la pueden leer en sus Biblias, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. En Lucas 2:30 la Biblia dice que había un hombre que estaba esperando la venida del Señor, que estaba esperando que llegara alguien que se llama el Mesías. Entonces dice que hay personas que lo estaban esperando y que cuando después de que Jesús nació ocurrió algo muy interesante. Dice que las personas que lo vieron, y específicamente este hombre al que se está refiriendo, dijo, ya me puedo morir en paz. Ush. ¿Y por qué se podía morir en paz? Bueno, porque la Biblia dice, han visto mis ojos tu salvación. Ahí comienza todo. Señores, Jesús viene para ser nuestro Salvador. Pero un Salvador de algo puntual y específico que tenemos que tener claro. Y vamos a mirar a continuación. Las buenas nuevas de salvación se proclamaron primeramente a Israel durante todo el Antiguo Testamento. Israel no las proclamó a los demás, por eso Dios usó a otros hombres para proclamarlas a nosotros. ¿Qué son específicamente la salvación? Aquí está, versículo 2, Lucas 2, 11 y 12. Lucas 2, 11 y 2, 12. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Diciéndolo de otra palabra, los ángeles dicen, la noticia es que nació un Salvador, aquel que salva, que es Cristo. La palabra Cristo significa el deseado, el anhelado. ¿Y de dónde viene anhelar a alguien? Y lo explico. Cuando Dios creó al mundo y creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar perfecto llamado el huerto. Pero resulta que el hombre y la mujer, aún en condiciones perfectas, decidieron desobedecer a Dios. Como consecuencia,
la relación que había entre Dios y el hombre se rompió. Eso se llama, ahí se llama en la Biblia la caída del hombre. El hombre, a partir de ahí, todas las personas que nacieron con esa tendencia caída. Ahora voy a explicarle, vamos a hacer una encuesta. ¿Usted tiene una tendencia caída? Se dice, uff, pastor, yo soy Bea. ¿En serio? ¿Piensa usted mal de las personas algunas veces? ¿Usted cree que un ser caído, no caído, piensa mal? La evidencia de que nosotros somos caídos es que, aunque usted hay cosas que sabe que no debe pensar, las piensa. Aunque usted sabe que hay cosas que no debe hablar, las habla. Y aunque hay cosas que sabe que no debe hacer, las hace. Eso solo pasa a los caídos. Ahora, ¿cuántos en el mundo son caídos? La Biblia dice solo el 99.999%, exceptuando a Jesús. Todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, porque no hay justo ni aún uno. Todos. Y cuando eso pasó y cuando todos somos así, la relación con Dios está rota. Dios supo eso cuando el hombre pecó en el huerto. Lo sacó del huerto, la relación se rompió, pero Dios dijo, yo no quiero que la relación con el hombre termine. Voy a buscar cómo restaurarla. Y entonces dijo, la forma de restaurarla es que el hombre me pague lo que hizo. Usted dice, uy, ¿cómo le pago lo que le he hecho a Dios? Yo le pregunto, ¿cómo se lo ha pagado usted? Dice, yo he sido buena hija, pastor. He sido buen hermano, buen sobrino, buen tío, buena tía. Yo le doy helados a mis nietas, a mis sobrinos. ¿En serio? ¿Así le paga? ¿Cómo le pagas a Dios tus pecados? Como hemos dicho siempre, 10 al día, son 70 a la semana, 310 al mes, 3.600 al año. En 10 años son 36.000 pecados por encimita, 72.000 en 20 años. Y aquí veo gente como de 70, 80, o sea que son unos repecadores. ¿Cómo le pagas a Dios 10.000 pecados? ¿O 20.000? ¿O 30.000? No hay forma. Y la paga del pecado es muerte. La Biblia, muerte no es que usted muere pecando, sino que queda usted separado de Dios, precisamente por esa condición pecaminosa. Si eso es así, Dios dijo, bueno, Dios inventó un plan y por eso viene la palabra del Cristo. El Cristo llega porque hay una necesidad de salvar al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, si muere en esa condición, queda permanentemente separado de Dios, no por un día, para la eternidad. Y así lo muestra la palabra. Entonces Dios, para hacer esa restauración, se inventa un plan. Un plan que el hombre tiene que pagarle las cuentas a Dios y por el otro lado, en su amor, Dios regalarle la salvación porque el hombre no la puede conseguir. Entonces Dios hace un plan increíble donde se cumplen las dos cosas. Y el plan es de verdad que es una idea fantástica. El plan lo diseñó Dios y lo empezó a enseñar desde el Antiguo Testamento. Dios les dijo a las personas en el Antiguo Testamento que había que sacrificar, que cuando pecaran tenían que sacrificar ¿qué? Corderitos. Y que el corderito inocente tenía que pagar por mis pecados y por lo que yo había hecho mal. Y por eso en el Antiguo Testamento usted ve que a todo el mundo está llevando los corderitos allá y los están matando. Eso no es porque a ellos les encantaba hacer asados o vainas de esas. Era porque cada vez que llevaban el cordero se estaban tratando de poner a cuentas con Dios. Pero la vaina es que yo llevaba mi cordero hoy y a la semana me tocaba llevar otro porque yo había vuelto a fallar. Y la Biblia dice que el cordero y la sangre del cordero, que básicamente era sacrificar al cordero, el inocente muere por el culpable, derramar la sangre del cordero y con la sangre cubrir un altar, y ese altar dice que el pecado de la persona que había llevado el animalito quedaba cubierto. El pecado quedaba tapado, cubierto. ¿Hasta qué? Entonces Dios dice, listo, eso fue para enseñarles que esperaran al que él iba a enviar, al deseado, al ungido. Y hace 2000 años apareció alguien que se llama Jesús, pero en la Biblia Juan el Bautista no le llamó Jesús. Le dijo, miren quién viene allá. Viene el Cordero de Dios, no que tapa, sino que quita.
el pecado del mundo. Tremenda diferencia. Eso significa que cuando los ángeles están anunciando que ha llegado el Salvador, el Cristo, era alguien que desde los comienzos Dios había dicho, voy a mandar una persona. Ya no va a tener que hacer más sacrificios de animales. Voy a mandar una persona en la cual, con el sacrificio de esa persona, lo que el mundo ha hecho va a hacer que quedemos a cuentas. Y esa persona se llama Jesús. El ángel está anunciando la salvación en Cristo. Dice el texto que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para que no se confundan quién es, usted dice, ¿y por qué? Él le dio varias señales. La primera, usted dice, normal, los niños en pañales, porque dice, hallaréis al niño envuelto en pañales. ¿Cuántos, usted dejaría a un niño sin pañal? Uf, tremendo, ¿no? Pero para que no haya confusiones, ese niño va a estar acostado en un lugar donde los niños normalmente no se acuestan, o sea, en un pesebre. Entonces, cuando encuentren ustedes, ellos pastores no sabían quién era. Vayan y busquen. Ha nacido, y obviamente en la ciudad. Ellos estaban en las afueritas. Vayan y miren. Y cuando encuentren a un niño, pregunten dónde está un niño recién nacido. Y bueno, ahora usted dice, ¿y cómo hicieron para saber en el pueblo? Pues siempre hay gente que habla bastante, ¿no? Usted sabe que, o sea, que nazca un bebé en un pueblo pequeño es una cosa normal. Y se sabía ya que había nacido. Y fuera de eso, lo van a encontrar en un lugar llamado una pesebrera. Y llegaron. Y el texto dice que efectivamente así fue como ocurrió. La palabra salvación, dice, ha nacido un Salvador, viene desde todos los ángulos que usted lo quiera mirar. La palabra Jesús se traduce también Josué. ¿Ok? El que salva. Así de sencillo. Esa es la traducción literal. El Salvador, el que salva. Por cualquier lado donde lo miramos. Ahora, Jesús nació con un propósito específico y la Biblia lo dice, para salvar a su pueblo de sus pecados. Lo dice Mateo 1:21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿para qué nació Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Jesús nace para ser el salvador de todos aquellos que reconocen que han pecado contra Dios. De todos aquellos que entienden que tienen una condición que los aleja del Señor, que entienden que no tienen una vida seria realmente con Dios, que tal vez solamente son religiosos y no pasan de ahí. ¿Qué es un religioso? Uno que viene a la iglesia, se sienta, escucha y dice, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, tan chévere! ¡Ay, tan! Pero nunca se involucra y no conoce más a Dios de lo que le ha escuchado por ahí. Y cree que con eso Dios está muy contento, muy feliz. La Biblia no dice eso, dice que realmente el que entiende quién es Jesús, entiende que es alguien que mira nuestra condición y dice, están perdidos, quiero salvarlos. Y entonces Él hace su parte. ¿Cuál es la parte de Jesús? Subirse a una cruz, ser un cordero, o sea, morir y derramar su sangre. La diferencia es que su sangre, en lugar de tapar, quita el pecado del mundo. Literalmente es eso. Por eso muchas veces, a veces la gente piensa que la salvación es simplemente que Jesús murió por mí, pero hay que entender por qué murió. Murió porque nosotros somos pecadores. Murió porque ofendimos a un Dios santo y un Dios santo exige, pide justicia y dice, no puedo pasarle por alto eso que usted ha hecho. ¿Qué tal un Dios alcahueta que le dijera, ay, tranquilo, no pasó nada, siga pecando, fresco? Eso no pasa. Lo que estamos diciendo es que Dios tenía que cobrar el asunto y lo cobró en la persona de Jesucristo. Y por otro lado, demostró su amor. Dígame que después de que alguien se ha ido lejos o ha fallado, ¿quién da otra oportunidad? Solo Dios por su infinito amor lo hace. Entonces vemos dos cosas ahí. La justicia de Dios que dice, págueme. Y cada persona que crea en Jesús paga. No porque pueda pagar. Jesús paga por él. Pero por el otro lado vemos el amor de Dios. Porque como Dios ve que usted no tiene nada, le dice, tome, yo le doy lo que usted no tiene. Y entonces nos regala al Salvador.
Por eso hoy en día es tan increíble, por eso el día de hoy es un día tan absolutamente especial para cada uno de nosotros. Porque hoy ha nacido no cualquier persona, ha nacido aquel que gracias a él me ha puesto a cuentas con Dios. Si no fuera así y usted muriera en este momento, ¿a dónde iría? Pues seguiría separado de Dios. Y es lo que la Biblia llama separación de Dios o infierno. El infierno es una condición de separación con Dios. Te dice, y hay llamas y todo eso. Bueno, más importante que si hay llamas o no hay llamas, o si se tiene 7, o si lo están torturando, o si los hinchas del América con sus camisetas de diablo. No, o sea, no importa. Eso es lo de menos. Es la condición de estar permanentemente por los siglos de los siglos separado del Dios y que no hay nada que hacer. Ese es el punto de eso. Por eso Jesús, por eso dicen Cristo. Cristo, la palabra significa el ungido, el deseado, el anhelado. Dice, y ha nacido Cristo, y viene después, en el mismo versículo, para que lo miren, dice, el Señor en mayúscula, significa Cristo, el Dios. Porque la palabra Señor, la que se usa ahí en ese texto, solo se usa para Dios. Nosotros decimos Señor no sé qué, Señor, pero en la Biblia esa palabra tiene un uso muy puntual y se usa es para Dios. Y en este texto es absolutamente claro que es para Él. Y por eso Dios le dice, nació el Salvador, el que paga nuestros pecados, pero ojo, no solamente es el Salvador, ese es Dios también. Por eso se habla de la encarnación de Cristo. Significa, el Señor se encarnó. En pocas palabras, la palabra Señor no es simplemente una palabra de respeto, sino es el título divino. Es decir, ese niño es Dios. Dios. Literalmente. Por eso es tan importante que las personas que están celebrando la Navidad o como lo hemos venido afirmando durante todo el mes, una Navidad sin Cristo no tiene donde Cristo no es el centro, no tiene ningún sentido. Porque realmente Él es el centro de la Navidad. O sea, si usted cada cosa dice el arbolito, si montó un arbolito, pues que sea el centro Jesús. Que si hizo una decoración, dígale, es que quiero recordar a Jesús a través de esto. Debe estar implícito el Señor, porque realmente es Él, lo que es la esencia. Y si es que realmente nos interesa recordar, como dice la Biblia, que Él es nuestro Salvador. El texto dice que el niño estaría envuelto en pañales y en un pesebre, como así fue. Y viene la parte increíble, que es la parte del versículo 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Yo sé que ustedes a lo largo de su vida han escuchado muchos coros. Aquí hay un coro y obviamente han escuchado mucha gente cantar. Pero ¿han escuchado ángeles cantando? Por eso ahí salen los signos que cantamos a veces. Ángeles cantando están. Todo eso sale de historias de la Biblia. Todo eso sale de ahí. Santa la noche que nació Jesús. Todo nace de que en ese día ocurrió algo extraordinario. Unos ángeles empezaron a cantar una canción que expresa el gozo, la alegría de lo que pasó en ese instante en el mundo. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes. No sabemos, la palabra multitud no sabemos cuántos son, pero mínimo eran 10,000. Porque están usando una palabra que es numérica para ellos, mínimo son 10,000, pero podría ser de ahí para arriba lo que usted quiera ponerle. Un grupo inmenso. ¿Qué hacen los ángeles normalmente? Alaban a Dios. Y cuando los ángeles vieron que el Salvador del mundo había nacido, alabaron a Dios y empezaron a alabar al Señor. Ellos entendían que había comenzado el plan de redención, el plan de recuperar al hombre, una cosa increíble. Y empezaron a decir, gloria a Dios en las alturas. O sea, en el cielo, Señor, gracias porque acabas de enviar al Salvador. Gracias, Señor. Los ángeles mismos dándole gracias a Dios por lo que ha hecho. Pero también dice, en la tierra,
el lugar más bajo en comparación al cielo, dice paz, buena voluntad para con los hombres. Ush. Significa, gracias Señor, porque lo que va a pasar es que las personas que, ojo, que logren comprender, recuerden, Navidad o la Natividad o lo que usted lo llame a este momento de la historia, sin comprenderlo, no es nada, solo es una fiesta más en un calendario. Pero cuando se entiende que es lo que debería pasar, es lo mismo que le pasó a los ángeles y a los pastores. ¿Qué le pasó a los ángeles y a los pastores? La palabra dice que en el cielo los ángeles empezaron a glorificar a Dios, que los hombres empezaron a tener paz. Significa que Dios, gracias a su buena voluntad, al envío que había hecho, la paz de que los ángeles hablaron es la paz que Dios da cuando una persona entiende, comprende y, ojo, acepta la salvación que le es ofrecida. Y ahí viene la parte más vital de la historia. La buena noticia completa para entenderla es, el hombre está separado de Dios y no tiene cómo pagarle. Dios inventa un plan donde satisface sus demandas, la justicia, pero también donde demuestra su amor. Dios manda a su propio Hijo para que cumpla el plan y efectivamente Jesús lo cumple yendo a la cruz y muriendo. Entonces solo falta que la otra parte haga su parte. La otra parte, ¿quiénes son? Nosotros. Porque listo, Jesús ya hizo su parte, ya subió a esa cruz, ya murió por nosotros, ya hizo el pago. Es más, una de las últimas palabras de Jesús es consumado es, que en griego significa hecho el pago. Ya pagué. Señor, tú exiges que hay que pagar por los pecados de la humanidad. Está hecho. Ya pagué y el Señor entrega su espíritu y muere. Ya ha hecho su parte. Ahora el Señor le dice, haga la suya y cuando llegue, la paz que está aquí nombrada, la buena voluntad para con los hombres llegará. Por eso Jesús es llamado el príncipe de paz, porque es el que reconcilia al mundo. La paz de esos ángeles, que las de los ángeles es únicamente para hombres, ojo, que reciben la buena voluntad de parte de Dios. Significa para los que voluntariamente dicen, necesito eso en mi vida, yo quiero eso en mi vida. Dios no obliga a nadie a buscarlo. Él nos busca, pero no lo obliga. Le dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar? Y seguro usted a lo largo de su vida se ha encontrado con que Dios ha golpeado a su corazón y le ha dicho, venga, sígame. Ha usado personas, amigos, familiares, iglesia, lo que sea. Y usted puede que todavía en este momento le haya dicho a él, no necesito. O así estoy bien. O yo no soy tan malo, porque es que hay personas que piensan que no son tan malos las bellezas. O sea, yo no mato, no robo, no hago mal a nadie. Soy un pecador normal, o sea, simple, o sea, de vez en cuando la embarro. ¿Con cuántos pecados uno se separa de Dios? Con uno, solo con uno. ¿Cómo vamos a estar en la presencia de Dios siquiera con uno? Entonces, para que esta buena voluntad es para aquellos hombres que reciben ese regalo de Dios. Él concede la salvación a quienes lo agraden, reconociendo lo que Él hizo. Usted dice, ¿cómo la obtengo yo? Fácil, fácil. Haciendo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que debo creer en lo que Dios hizo y en la obra que el Señor hizo. Debo reconocer primero, sí, yo tengo una condición pecadora. Debo reconocer, no puedo pagar. Esto es mi parte. Debo reconocer, Señor, no tengo nada, perdóname, no tengo cómo. Ten misericordia de mí. Esto es lo que Dios quiere oír. Y cuando yo digo eso, Dios dice, listo, yo ya hice mi parte. Te otorgo por gracia, o sea, por un regalo, por pura misericordia, por amor de mi nombre. Te regalo lo que tú no te mereces, tómalo. Se llama la salvación y no la regala. ¿Cuánto vale? Nada, es gratis. Pero aún así, este mundo hoy está celebrando en el nombre del Señor, rechazando su salvación, porque no viven conforme, ni buscan, ni reconocen, ni entienden que su condición, aunque no sean tan malos como otros, porque es que es feo compararse. ¿Sabe por qué los de afuera no se ven como malos? Porque siempre se comparan con los que están en la cárcel, con Garavito. Pues delante de Garavito todos somos unas bellezas. Pues claro, somos un amor. Pero delante de Dios todos somos pecadores y perdidos y llevados
y no tenemos nada que hacer delante de un Dios santo. Y el texto termina diciendo en los versículos 15 en adelante que los pastores dicen, vayamos hasta Belén. Termina el coro, no sabemos cuánto duró los cánticos, pero fue algo espectacular, una cosa fuera de serie. Inmediatamente dicen los pastores, vamos hasta Belén para mirar eso que Dios nos ha dicho que ha pasado. Y efectivamente agarraron a correr. Unos pastores corriendo a medianoche a oscuras. Eso suena muy interesante. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Qué chévere eso, mire lo que dice el texto. Está en los versículos número 16 en adelante. Dice, y vinieron pues apresuradamente, hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora imagínense para la cara de María y la cara de José, ¿no? Ellos están por allá escondidos en una pesebrera. Y de pronto llegan, imagínense, el niño recién nacido y le llegan a golpear. Venimos buscando al niño. Dice, venimos buscando al niño. ¿Cuál niño? El niño que acaba de nacer. ¿Quién les dijo? La primera pregunta, ¿quién les dijo? Imagina que usted diga, unos ángeles. En plena noche, en una oscuridad tenaz, se iluminó, y le cuenta a usted la historia, se iluminó el cielo, unos ángeles cantaron y nos dijeron que aquí, en este pueblo había nacido y que si lo encontrábamos y lo veíamos envuelto en pañales y en un lugar como una pesebrera, ese es. Y llegaron al lugar y la Biblia dice que lo encontraron acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer todo lo que se había dicho del niño. Versículo siguiente dice, y todos los que oyeron se maravillaron, dice el texto. Y obvio, cuando la gente escuchó eso, todos quedaron como, ¿de verdad pasó todo eso? ¿De verdad, pastores, pasó eso? Pero mire esta frase, que es increíble. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Uy. Ahora, piensa el corazón de María. María debe ser una niña de 16 años, de 15 años. Con un bebé nacido de una manera sobrenatural. Eso fue algo fuerte. Y llegan unos señores viejitos, pastores, y le cuentan que unos ángeles le contaron que ese niño es el Salvador y que fuera de eso es Señor, porque eso fue lo que vinieron a contarle. ¿Qué pensaría usted de la vida? Usted dice, ¿qué pasó? Pero María era una mujer muy prudente. ¿Sabe qué hizo? Vea, hizo así. Guardó todo. Solo pensó. Esta frase se va a repetir más adelante en la Biblia hasta la muerte de Jesús. María guardaba todo. Trataba de procesar todo lo que estaba viviendo. Muy duro, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y el texto termina diciendo, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Y dice que vinieron gozosos, felices, nació el Salvador. Ellos que no habían ido nunca, no podían ni entrar al templo, habían creído en la noticia. Y la noticia los llenó de gozo. Y eso debería ser lo que una persona experimenta cuando entiende que el que nació no es simplemente un niño en un pesebre, es Dios hecho hombre, el único que puede hacer que nos reconciliemos con Dios. Por eso yo le pregunto, ¿usted hoy está reconciliado con Dios? ¿Está reconciliado con el Señor? Y lo voy a decir claramente, ¿tiene una relación con Dios o no la tiene? Si usted me dice, charlamos de vez en cuando, eso no es una relación. Si usted me dice, pues yo cuando toca una misa o cuando hay un culto, yo voy. Y yo le hablo y le digo 3, 4 cositas y ya. Eso no es una relación. Lo que le estoy preguntando es, ¿usted ha reconocido delante de Dios que es un pecador que necesita o una pecadora que necesita de Él? Usted es una persona que tiene claro en su mente y en su corazón que si no fuera por Él, usted estaría separado de Dios. Usted tiene claro que usted ofendió a Dios y que lo ofende todos los días porque desgraciadamente pensamos, hablamos y actuamos de maneras que no son correctas y que no tenemos cómo pagarle. ¿Logra entender eso?
y entiende que eso me aleja de Dios y que no hay forma de pagarle y que necesito por eso al Salvador. Si usted no entiende eso, no ha entendido quién es Jesús. Y si no ha entendido quién es Jesús, entonces lo más probable es que Él, Jesús, no habite adentro de usted. Y que usted sea como muchas personas que yo le pregunto, ¿usted cree en Jesús? Claro. ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿De qué? Pero no sabe qué. Y que me dicen también, y yo sé que Jesús vino a morir por mí. Sí, pero ¿por qué tuvo que morir? Primero, no es justo que muera por alguien, y más por un pecador, pero lo hizo. Y si no hemos entendido eso, entonces hemos perdido la Navidad. Herodes perdió la Navidad. Los líderes religiosos de Israel conocían las profecías, les dijeron, nació el Mesías, y sabe que no le pararon ni bolas a eso. Dijo, no, no creemos. Por allá en ese pueblo de Belén, todo insignificante, no, no creo. Ignoraron. La gente de Jerusalén no hizo una fiesta cuando nació Jesús. No hubo un baby shower. No hubiera sido un baby shower para Jesús, hubiera sido increíble, ¿no? No pasó nada de eso, porque todos se perdieron el nacimiento de Jesús. ¿Te lo quieres perder también tú? Si lo quieres perder, entonces tienes que celebrar la Navidad como el mundo la celebra. Tienes que olvidarte que hoy lo que estamos realmente recordando es el nacimiento de Dios hecho hombre para poder salvarme a mí de mi condición. Y que gracias a Él hoy tengo una relación con Él, una de verdad relación, donde yo hablo con Él, no porque hable a mi oído ni cosas de esas, sino porque me habla a través de su palabra, porque puso su espíritu en mí, porque me perdonó, me limpió, por haber creído, por haberme metido con Él. Y yo le pregunto, ¿te vas a perder? ¿Te vas a perder la Navidad también? Quedan, así como dicen, quedan unas pocas horas para las 12. Dígame qué piensa usted cuando le dice a una persona Feliz Navidad. ¿Hay algún pensamiento espiritual detrás de esa frase? Usted dice, oh, ¿en qué estaba pensando? Feliz Navidad, natilla. Feliz Navidad, buñuelos. Feliz Navidad, ropa. Feliz Navidad, regalos. ¿Esto está pensando? Pues perdió. Deberíamos decir, gran gozo es este día. Tengo mucho gozo. Quería expresarte que estoy re gozoso. Nació mi Salvador. Estoy recordando que Él nació y murió por mí. Eso es una cosa espectacular. Eso es la Navidad. La bíblica. Pero como les decía, hoy un montón de personas se la están perdiendo. Y la idea es que ninguno de nosotros, bajo ninguna circunstancia, la pierda. Porque el Señor no quiere eso. El Señor ha querido todo el tiempo que usted lo recuerde, lo tenga claro. Y si usted está hoy sentado acá, yo sí quiero preguntarle, ¿tiene usted una relación con Dios? No le estoy preguntando si usted es católico, musulmán, no estoy preguntando de una religión. Estoy preguntando por una relación. ¿Tiene una relación con Él? ¿Sí o no? ¿La ha intentado buscar? ¿Se ha metido a tenerla? Eso es todo el cuento, no es más. Y si usted en su conciencia, escuchando lo que ha escuchado hoy, dice, no la tengo, hermano, ¿qué va a hacer al respecto? Porque eso significa que usted está separado del Señor y que si muere, pues estará sin Él por siempre. Básicamente eso es lo que va a pasar. Vas a estar con Él por siempre, sí, por siempre, separado de Él si llegas a morir en esa condición. Por eso solo me resta decirle, hay una Navidad pagana, una Navidad prestada que se celebra en los centros comerciales, en las distracciones de todas estas fechas, que se centra en la ropa, en la comida, que se centra incluso en cosas bonitas porque no son feas. Se centran en la familia, pero sin Jesús. Esa no es la manera. ¿Y sabe cuál es el asunto? No sé cuántos años le queden de vida a usted. Eso significa que usted tiene por delante 5, 10, 15, 20, 50 Navidades. No se pierda más. Celébrelas como es. Y recuerde, no estamos diciendo que sea algo malo que usted tenga una celebración y que disfrute con su familia. Chévere, muy bonito. Pero si olvida a Jesús,
la perdiste. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar esa verdad, sobre todo en días, no solo en un día como hoy, aunque hoy es el día en que todo el mundo lo va a recordar más claramente, sino en todos los días de nuestra vida. Jesús dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. La pregunta es: ¿usted ya se dejó encontrar? ¿Por qué lo está buscando a usted? Hace mucho tiempo. La pregunta es si usted va a ceder a Él y se va a entregar a Él como Él lo pide hoy. Por eso, señores, solo me resta decirles feliz Navidad. Bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Solo me resta decirles, llénense de gozo, pero ojo, del que estamos viendo ahí. Que esta noche sea de mucha alegría, más porque de pronto tener a la familia cerca, o una buena cena o cosas así, más que por eso. Porque usted dice, si no fuera por ese nacimiento, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por eso tan increíble que Él vino al mundo, si no fuera por esa obra de Dios, porque realmente lo que hizo fue, quien lo hizo fue Dios, de enviar a su propio Hijo y hacer lo que hizo, Señor. Por eso hoy quiero de verdad desearles a todos una feliz Navidad, a todos los que, ojo, pero como dice el texto, ¿quiénes la van a entender? Los que realmente entienden que es lo más importante de hoy van a decir, de verdad, feliz Navidad, me gozo de lo que Dios hizo. El resto es secundario. Que el Señor nos ayude, hermanos, y de verdad que podamos celebrar hoy esa, entre comillas, fiesta de una manera que glorifique y exalte al que merece toda la gloria y la honra, sobre todo hoy, en un día en que su nombre se usa tanto y tanto. Que el Señor nos ayude y pongámonos de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por nacer. No simplemente como un niño bonito en un pesebre, sino porque genuinamente el plan de Dios se cumplió en ti, Señor. Porque la obra que el Señor quería de redimirnos, salvarnos, sacarnos de nuestra condición, se hace visible en ti, Padre Santo. Gracias por anunciar, como lo anunciaste en ese día. Qué triste que tantas personas se lo hayan perdido, pero estamos en lo mismo hoy, Señor. Hay miles hoy que llegarán las 12 y se perderán también el momento más importante que podían tener en sus vidas, que es reconocer que finalmente llegó aquel que había sido profetizado, que podía salvarlos, cambiarlos y darles vida. Por eso, Señor, te damos muchas, muchas gracias por tu salvación. Y como los ángeles nos gozamos en lo que tú, Señor, traes con esa salvación. Gracias por ese evangelio, por las buenas noticias. Y yo te pido que tú seas convenciendo a todos los que en su corazón todavía dudan, los que se han dado cuenta hoy que tal vez por alguna razón no te han entregado la vida. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros. Ayúdalos a comprender esta verdad, pero más importante, aceptarla. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que Dios nos mandó al Salvador.